¿Puedo compartir? Ah, ahora sí. Muy bien. Ahora sí puedo compartir mi pantalla. No, creo que han colocado a otra persona como anfitrión. Están resolviendo el tema. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Como les decía, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos hablado la clase pasada, ¿no? La clase pasada habíamos tratado básicamente de dos cosas muy importantes, que son el tema de la negociación de los tratados de libre comercio y los cronogramas, ¿no?, de reducción que existen con respecto a estos tratados, ¿verdad? Este es el cuadrito que habíamos visto la semana pasada, el cronograma de eliminación arancelaria, ¿no? Que básicamente lo que quiere decir, en resumidas cuentas, es que tanto el país A como el país B proponen un listado de productos, un listado de partidas arancelarias que van a ser parte del tratado, que van a ser parte del convenio, ¿no? Obviamente a favorecer, a beneficio, ¿no?, de cada uno de los países que hacen este tratado convenio, ¿ok? Cada uno lo revisa y les da ciertas observaciones. Esto me parece bien, esto me parece mal, este tratado sí va, este tratado no va, etcétera, de cosas, ¿verdad? Entonces, es básicamente ahí donde ingresa el cronograma de eliminación arancelaria, ¿ok? Todos los tratados de libre comercio, todos los acuerdos comerciales que se tienen este tipo de categorías, o tienen este tipo de categorización, ¿ok? Uno, y dos, cada uno también tiene un arancel base, ¿ok? Les decía que cuando escuchamos arancel base, directamente tenemos que relacionar con preferencia arancelaria, ¿ok? Arancel base A, ¿ok? Entonces estás aplicando un certificado de origen, ¿no? Cuando simplemente hablamos de valores de arancel o de algún gravamen de impuesto, estamos hablando del arancel normal, el arancel natural, el arancel por default, por así decirlo, que cada una de las partidas tiene para todos los países en general, ¿ok? Entonces, en esta categorización, por ejemplo, podría darse estos casos que estamos viendo en este Excel, ¿verdad? En un primer cronograma se puede liberar al 100% desde que inicia el Tratado de Libre Comercio o el Acuerdo Comercial. Puede darse en una etapa de 20% en 5 años cada uno hasta que en el año 5 ya esté liberado totalmente. En este caso, por ejemplo, es en 10 años, ¿no? 10% cada uno. En este tiene una especificación por cada año, en este caso se van sumando, ¿no? En este caso, por ejemplo, si el año 1 eliminó el 3%, el año 2 está eliminado el 6%, el año 3 está eliminado adicionalmente 5%, es decir, 11%, el año 4, 18%, y así hasta llegar al año 16, que debería estar eliminado al 100%. ¿No? En la categoría F teníamos eliminación igual por 8 años consecutivos y acá, por ejemplo, teníamos de 12. ¿No? Nuestro trabajo, nuestra misión como personas que conocen el tema de aduanas es orientar correctamente al importador, indicándole si le conviene o no le conviene aplicar el certificado de origen. Por acá veíamos, por ejemplo, veíamos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el primer año solo liberaba el 20% del arancel base de 12%, entonces liberaba 9.6% versus el 6% que estaba pagando realmente sin aplicación de preferencia arancelaria, correspondía le era más beneficioso al importador no utilizar un certificado de origen en ese punto. En el segundo año tampoco, porque seguía siendo más alto utilizar alguna preferencia arancelaria que no utilizar un certificado de origen o preferencia arancelaria.
recién en el tercer año se veía beneficiado en una parte, ¿no? Ya se hacía el versus de 6 versus 4.8, por ejemplo. En ese sentido decías, ok, 4.8 es más beneficioso, ¿no? Te reduce un poco el tema de ad valorem, sabiendo que, por ejemplo, el ad valorem es un gravamen a una importación que no es deducible, es decir, que no es declarable ante aduana, que no se descuenta, que no se devuelve, ¿no? Entonces, ese monto, una vez que tú lo pagas, no lo vuelves a ver nunca más, ¿no? No lo vuelves a recuperar, por llamarlo de alguna manera. Entonces, sabiendo que existe eso, prefiero pagar 4.8, que es pagar un poco menos, ¿no? Versus el 6% que me dice el arancel normal, el arancel natural. Luego tenemos que el siguiente año ya no pagas 4.8, sino 2.4. Entonces ahí dices, ok, muchísimo mejor, ya no pago 6%, sino solo 2.4. Y el quinto año pagábamos 0%. Entonces, aplicabas, o mejor dicho, convenía 100% aplicarle el certificado de origen para poder pagar menos al valor. ¿Ok? Entonces, más o menos esa es la explicación del por qué existen estas categorías, este cronograma de eliminación arancelaria, ¿no? Y cómo más o menos se aplican unas con otras. Bien, espero que les haya podido, bueno, hayan podido entender un poco mejor este punto desde el punto que habíamos tocado. Ahora, también quería, ya para un poco volver a entrar a los temas de preferencias arancelarias, también quería poner un poco en contexto lo que hoy en día se está viviendo, ¿no? ¿A qué me refiero? No sé si ustedes conocerán o saben, ¿no? Que el día domingo hubo una protesta, ¿no? En la ciudad, en el país de Cuba, ¿verdad? Hubo una protesta en Cuba. ¿Por qué? Porque, bueno, los cubanos están pidiendo su libertad, entre comillas, ¿no? Bueno, la liberación de su gobierno a base de estas ideas socialistas que tiene el gobierno principal. Disculpen, denme unos minutos que estoy teniendo unos temas en el trabajo un poquito complicados. Denme un minuto, por favor.
Ya, les comentaba que esto también tenía que ver un poco con el tema que estamos tratando o que estamos viendo nosotros. ¿Por qué? Porque hay dos cosas, o bueno, hay mejor dicho, una cosa muy importante que muchas personas sin conocimiento, ¿no? Por así decirlo, dicen que la ignorancia es atrevida. Bueno, la ignorancia es atrevida, esa es la verdad. Y muchas personas sin conocimiento dicen que Cuba es pobre por culpa del bloqueo de los Estados Unidos, ¿no? Esa es la palabra clásica, incluso los hashtags no al bloqueo y todo lo que sucede. Bueno, les contaré y tiene mucho que ver con este tema de preferencias arancelarias, ¿ok? ¿Por qué? Porque, primero, Cuba comercia con todos los países de manera internacional, así como lo hace Perú, así como lo hace Argentina, como lo hace Chile, como lo hace cualquier país, ¿ok? Tienen un comercio exterior, o sea, un comercio exterior normal. No existe ningún tipo de barrera, ¿no? No hay ningún tipo de barrera. Es más, ellos importan de Estados Unidos y según la última encuesta, o mejor dicho, según los últimos estudios que hicieron en el año 2018-2019, Estados Unidos figuraba entre los 10 países con los cuales más importaba. Claro que eran 3 o 4% nada más, ¿no? Pero estaba, ¿no? Entonces, bloqueo no existe, no hay. Lo que existe es que Estados Unidos no le compra a Cuba. No hay ninguna importación de Estados Unidos, de Cuba hacia exportación, mejor dicho, desde Cuba a Estados Unidos. Y es porque existe un embargo, que es muy diferente a un bloqueo. Es más, ni siquiera existen bloqueos a nivel mundial, ¿ok? Tienen que entender ese punto porque en realidad no hay un hablando de preferencias arancelarias, de temas arancelarios, no es que Cuba no exporte o no tenga ningún tipo de comercio exterior. A veces cuando piensan en bloqueo, piensan en que fuera de cada puerto de Cuba hay no sé, un caza estadounidense esperando que pase un barco y no es así. No existe ningún tipo de bloqueo de ese tipo, ¿no? Lo único que existe es que Estados Unidos hace más de 60 años rompió relaciones comerciales con Cuba. Es decir, es como, como que tú y yo nos peleamos, ¿no? Y yo te digo, ok, ¿sabes qué? Nunca más te vuelvo a comprar porque tú, no sé, hiciste algo que me molestó. Bien, yo no te vuelvo a comprar nunca más.
Y pues desde ese entonces hasta ahora ha mantenido su palabra, no lo he vuelto a comprar. Ahora que tú vengas a mi tienda y quieras comprar, bueno, está bien, al final del cabo no te beneficias tú, pero yo también me beneficio. Pero yo sí, en mi orgullo, no quiero comprarte nunca más nada. Entonces, eso es lo que básicamente existe bueno, existe en Cuba, ¿no? Entonces, pero como muchas veces en las personas, este, creen erradamente que existe un bloqueo comercial, una especie de cortina sobre Cuba para que no comercie con nadie y se mueran de hambre, y no es así. Es más, ¿quién es el principal importador y exportador de Cuba? Es Venezuela, ¿no? Tienen un comercio, creo que es casi el 15% de lo que exporta Cuba va a Venezuela y viceversa. Entonces, si existiera ese bloqueo, si existiera esta barrera que dicen que existe, no podría comerciar con nadie, pues, ¿no? O le dirían Estados Unidos, o Estados Unidos diría a Venezuela, ya no te compro. Y pues, Estados Unidos es uno de los principales importadores de Venezuela y también uno de sus principales proveedores. Entonces, es importante que entendamos este tipo de cosas para que no nos dejemos llevar por lo que se dice, ¿no? Estamos hablando obviamente netamente del tema de comercio, por si acaso. Los temas políticos es otro tema que no tenemos que tocar acá porque no nos incumbe. Estamos hablando de temas netamente comerciales, ¿ok? Entonces, dicho esto, se lo decía esto porque tiene que ver mucho con el tema de que estamos viendo con respecto al tema de los orígenes. Para poder importar mercancías, las mercancías tienen que tener ciertos criterios de origen se llaman, ¿ok? Tienen que tener criterios de origen. Entonces, dentro del tratado o de los convenios internacionales que se realizan, no solamente está el tema del listado de la mercancía, sino también ciertos criterios que se deben tener en cuenta. Aquí he agrupado 5 que son los más recurrentes, ¿no? Existen varios tipos de criterio, ojo, no todos tienen el mismo tipo de criterio, también tienen que tener eso en cuenta, pero estos 5 son los más usados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquí dice, las mercancías sujetas a las preferencias arancelarias deben cumplir con los criterios de origen establecidos en el acuerdo comercial aplicado. El certificado de origen se constituye en el documento operativo que acredita el cumplimiento del origen, ¿ok? Todo tratado, todo acuerdo comercial tiene un certificado de origen. Es un documento emitido en algunas ocasiones por el proveedor o por alguna entidad gubernamental del país del proveedor, o en algunas otras por el mismo importador, ¿no? O puede ser proveedor, importador o el exportador, ¿no? En ese caso siempre se tiene que emitir un certificado de origen que avale en la aplicación del Tratado Preferencial Internacional TPI, ¿ok? No es DPI, sino TPI, con T de tetera. Tratado Preferencial Internacional, ¿ok? Para la aplicación del TPI se tiene que tener un certificado de origen, un documento que avala que esa mercancía es originaria. Hay varios criterios, como les indicaba. El primero es el más usado y es el que más se aplica en general a todos los certificados de origen, que es las mercancías íntegramente producidas, obtenidas en sus territorios de acuerdo a la lista de productos anexos al acuerdo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que la mercancía que tú produces o que tú vas a exportar, por ejemplo, de Perú hacia Colombia, es 100% peruana, es producida en el territorio peruano, ¿ok? Es una mercancía originaria del Perú, ¿ok? ¿A qué, por ejemplo, llamamos una mercancía producida 100% en el Perú? Por ejemplo, no sé, es un ejemplo, no es que lo hagamos, pero es un ejemplo. No sé, tú exportas sillas de madera, ¿ok? Y esas sillas de madera, para la madera obviamente las has conseguido de la selva,
¿ya? Has traído la madera de la selva, has hecho tus sillas, ¿no? Con tu, no sé, con adornos bien bonitos y las exportas a Colombia como sillas ornamentales o algo por el estilo, ¿ok? Eso es producir algo 100% en el Perú, ¿no? Esa es una mercancía 100% producida en el Perú, es decir, que tiene la materia prima peruana y que ha sido transformada íntegramente en el territorio, en el territorio peruano, ¿no? ¿Ok? Pero puede ser que las maquinarias que usas para cortar esa silla, los clavos que usas para pegar la silla, el pegamento que usas para pegar la silla, no sean nacionales, ¿no? Nosotros no producimos pegamento, clavos, no producimos ciertas cosas. Entonces, esas pequeñas cosas que son adicionales o agregadas a la mercancía o al producto final, que obviamente no constituyan un gran porcentaje de la mercancía, o sea, por ejemplo, como te digo, clavos, pequeños ornamentos, el pegamento, la maquinaria, qué sé yo, cosas que no son 100%, no forman parte del producto como un 100%, sino como un 1%, 5% más o menos. Entonces, eso no le quita la originalidad de que es un producto peruano, ¿ok? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Estamos hablando de un ejemplo muy entendible. Yo vendo sillas al extranjero, a Colombia, ¿ya? Traigo la madera traigo la madera de la selva, ¿no? Pero los clavos los importo, la goma me la traen no sé, de Chile, y le he puesto unos adornitos que también son importados de China, ¿ya? Hago mi silla, ¿no? Y veo que obviamente esos pequeños adornos, esas cosas no constituyen ni siquiera un 5% del total de la mercancía. Entonces, se considera que esa mercancía que ha sido producida, obtenida íntegramente en el Perú, no, no contiene, pues, no deja de ser peruana por el hecho de que contenga un clavo chileno o no sé, un cuarzo estos de imitación chino. No es, no pierde su originalidad. ¿Por qué? Porque ha sido íntegramente producida aquí. ¿Ok? Y el porcentaje de los adicionales que se le colocan no constituyen pues ni un 5%, no llegan a nada bastante importante. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. Lo digo porque algunas veces dicen, no, esta mercancía no puede ser exportada como originaria del Perú porque tiene tal cosita que la hace perder la originalidad. No, una vez que ha sido producida, es decir, transformada, ¿no? En algo diferente, ¿no? O en algo compuesto, entonces ya es producida en el Perú. Una cosa diferente es que yo, por ejemplo, importe clavos de Estados Unidos y los quiera vender tal cual como están hacia Colombia diciendo que son producto peruano. Eso es muy diferente. No, eso no es peruano. Eso es una mercancía importada, nacionalizada, que sigue teniendo su originalidad, ¿no? Que no pierdan su originalidad. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta eso. Ese es el primer criterio. ¿Por qué? Porque como ven, es un criterio flexible de alguna manera, ¿no? Flexible de alguna manera, ¿no? Obviamente no es 100% flexible, es decir, ok, pues tráete todo y solo los clavos son peruanos. Entonces ya es producida en el Perú, absolutamente. No, sino es al revés, ¿no? Que el grueso de la mercancía, del producto, sea originario del país y que tenga adicionales, pues que no sean necesariamente producidos aquí. ¿Ok? La segunda es si las mercancías elaboradas en su totalidad con materiales originarios del producto del país miembro. Es decir, esa mercancía sí es 100% peruana, desde la A hasta la Z, desde el primer centímetro cuadrado de la mercancía hasta la última, es
netamente peruano, ¿no? Por ejemplo, no sé, una bolsa de café, ¿no? La bolsa incluso es producida aquí, ¿no? Son maquinarias peruanas, es todo peruano, ¿no? Entonces, esa es la segunda, 100% elaborado en su totalidad con materiales originarios del territorio del país miembro, ¿no? El tercero es con mercancías elaboradas con materiales importados, ¿ok? Con materiales importados. Pero en este punto se habla de una transformación, ¿sí? Tienen que tener en cuenta eso. Se habla de una transformación. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, hay algunos productos, por ejemplo, botellas, ¿no? Nosotros a veces importamos estas botellas bueno, que se usan en el agua, en las gaseosas, pero obviamente cuando las importas no son botellas, sino son pequeños puntitos de plástico que una vez que llegan acá los inflan y sale la botella, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, importas esa botella ya inflada, ya envasada, entonces tienes que colocar como criterio que es mercancía elaborada con material importado, ¿no? Cuatro requisitos específicos de origen, ¿no? Hay algunos requisitos que son muy específicos, ¿no? Que hablan de porcentajes, que hablan de manera de elaboración, que son poco usados, la verdad, no son muy usados, pero también en algunos tratados existen estos requisitos específicos de origen. Y el último es el criterio de la acumulación regional, ¿no? Con respecto a esto, pues es más que nada cuando hablan de puntos, de países sobre región, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la CAN, por ejemplo, la CAN, ¿no? El Mercosur como tal, que también ellos tienen sus propios criterios de acumulación regional, ¿no? También se pueden utilizar en ese sentido como criterios. Vuelvo a repetir, los más usados son el 1 y el 2, generalmente, ¿no? Que son mercancías transformadas, elaboradas íntegramente con materiales peruanos, o una mercancía elaborada con un porcentaje muy alto, muy alto, de mercancía nacional. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Está entendible? ¿Lo entienden bien? ¿No lo entienden bien? Profesor, una consulta. O sea que los materiales importados con los que se hace un producto no tienen que ser mayor al 100%, ¿no? Puede ser en un 40 o hasta un 30% que se utilicen. Perdón, ¿puedes repetirme la pregunta? O sea, cuando uno va a utilizar materiales importados, no debe sobrepasar o sea, del 100%. Tiene que ser como mínimo un 30 o 40% que se utilicen. O sea, que no sea el 100% del producto en sí. ¿A qué criterio te refieres? ¿Al primero, al segundo? Al que es mercancías, bueno, elaboradas con materiales importados. O sea, lo que se decía, ¿no? Puede ser una silla hecha aquí íntegramente, pero con, por ejemplo, pegamento u otras cosas que sean importadas. O sea, eso de ahí importado, hay un porcentaje especial que no debe pasar. O sea, puedo utilizar un 30% de cosas importadas o Claro, un sí. 40%. Bueno, el ejemplo que yo les daba hablaba del punto 1, ¿ok? Okay. En ese punto 1 yo hablaba de un porcentaje mínimo, o sea, 5%, 6%, ¿no? Es decir, estamos hablando de accesorios o básicamente cosas que son minúsculas en el total del producto, ¿no? Como los clavos, el pegamento, un adornito por aquí, otro adornito por allá, cosas por el estilo. Ahora, cuando hablamos del punto
Cuando hablamos del punto 3, mercancías elaboradas con materiales importados, claro, ahí sí es diferente. Ahí sí estamos declarando que la mercancía que estamos importando o exportando en este caso ha sido elaborada con materiales importados, ¿no? Con un porcentaje obviamente mucho mayor del 5%. Estamos hablando de un 30, 40%, como bien lo dices tú, Camila, ¿no? Entonces, ese es más o menos el criterio, ¿no? Esa es la idea de la originalidad con respecto a las mercancías elaboradas con materiales importados. Luis me dice el quinto, repita por favor, el criterio de la acumulación regional tiene que ver con la negociación a nivel regional. Cuando hablamos de nivel regional hablamos de un mercado específico, por ejemplo, les decía como Lacan o como Mercosur, quienes también, aparte de los eh, puntos o los criterios que ya les indicamos, ¿no? Algunas veces tienen algún tipo de preferencia o de acumulación regional, ¿no? Es decir, que prefieren ¿cómo se puede decir? Prefieren, le dan más preferencia a un producto específico para poder darle más circulación en ese punto, ¿no? Entonces, en ese sentido se utiliza el criterio de la acumulación regional para poder darle más movilidad a ese producto. Aquí, por ejemplo, en el país, Perú, no se usa mucho, en realidad, este criterio de la acumulación regional, pero sí es más o menos usable en Europa, con la Unión Europea y en el Mercosur, no más que nada entre los comercios de Brasil y Argentina. Pero aquí en el Perú no tiene muchos tratados que contengan este criterio, ¿no? Espero que hayan podido entender. Es un poco difícil de entenderlo, sí, como les decía, no espero que lo entiendan a la primera, pero más o menos que tengan la idea. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Entendieron un poco? Vuelvo a repetirles, Camila, Luis. Sí, profesor, está bien, entendí. Gracias. Perfecto. Muy bien, entenderé por el silencio administrativo de Luis de que es favorable. Muy bien, sigamos. Entonces, decíamos que existen criterios de origen y que se tienen que verificar en el certificado de origen. Ya cuando revisemos el certificado o cada uno de los certificados, vamos a entender o vamos a ver cuáles son los criterios de origen que aplican para cada uno de los acuerdos comerciales que se tienen. Muy bien. Sistema de certificación de origen, ¿ok? Que les comentaba justo unos minutos antes o un preámbulo antes de empezar con el tema de los criterios, que existe un certificado de origen, ¿verdad? Un documento para poder aplicar el Tratado Preferencial Internacional, TPI, es necesario un documento, no es simplemente decir, aplica el certificado o aplica la liberación y ya está. No, se tiene que presentar un documento. Este documento se llama certificado de origen, ¿ok? Certificado de origen. Y este documento es emitido generalmente por el proveedor, dependiendo de quién certifica el certificado, valga la redundancia. Tenemos tres opciones. Primero está la certificación por entidades. Cuando hablamos de entidades, hablamos de entidades gubernamentales, ¿no? Por ejemplo, en el país, aquí en el Perú, ¿quién emite? La Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Es la encargada de emitir los certificados de origen y de firmarlos. Hay una oficina especial que se encarga de los trámites de los certificados de origen y de entregarte ese certificado, ¿ok? Por ejemplo, en Colombia está la DIAN, está la DIAN que es como la aduana aquí en Perú, ¿no? Y algunas direcciones regionales también son las encargadas de emitir. Y así cada país tiene su propia entidad certificadora o entidades certificadoras, ¿no? Por ejemplo, China tiene solamente una, que es con la que se hace todo. Brasil creo que también tiene solamente una.
así como Perú, que solamente tiene la Cámara de Comercio. ¿Ok? Entonces, estas entidades gubernamentales son las encargadas de darle la veracidad al certificado de origen. ¿Ok? Darle la veracidad al certificado de origen. También existe la autocertificación del origen. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo exportador puede emitir su certificado de origen con su firma de él, ¿no? Con su firma de él. Es decir, no sé, yo soy una compañía estadounidense que quiere vender aquí a Perú. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Compañía peruana, te voy a emitir certificado de origen porque sé que tú pagas al valor en allá. Entonces voy a hacer el certificado yo, voy a poner mi firma al final y voy a poner el nombre de mi empresa al final. Eso es una autocertificación. No necesitas de ninguna entidad gubernamental que dé fe de eso. Esto está básicamente para Estados Unidos y Canadá. ¿Ok? En Estados Unidos, es más, no solamente el proveedor o fabricante son los que pueden emitir, sino también el importador. Es decir, el importador peruano, o sea, tú. Tú puedes también emitir un certificado de origen con tu firma, con el nombre de tu compañía y hacer la liberación correspondiente. Ahora tú dirás, pucha, qué fácil. Entonces importo todo de Estados Unidos, ¿no? Y pues hago y emito mis certificados de origen como si fueran pues monedas de 10 céntimos, ¿no? Así, a diestra y siniestra. Sí puedes hacerlo, sí puedes hacerlo, pero también SUNAT puede revisar ese certificado. Puede tomar tu certificado y decir, ok, usted lo hizo, muy bien. ¿Qué criterio está utilizando? Estoy utilizando el criterio 2. Ok, perfecto. Voy a llamar a tu proveedor y le voy a preguntar, en realidad, cómo ha sido fabricada su mercancía. Llama a tu proveedor y te dice, no, esa mercancía, el criterio 2 es con una parte, no 100% originario, ¿no? Con una parte de otro país. Y el proveedor te dice, no, esta mercancía es 100% estadounidense desde el primer centímetro del producto hasta el último. Ok, entonces has utilizado otro criterio. Entonces debería ser otro criterio, no el segundo, sino el primero. Entonces eso invalida tu certificado de origen, por ende, ese certificado ya no vale, por ende, has liberado mal, por ende, tienes que pagarme el doble de tributos dejados de pagar, porque no has hecho bien el certificado o porque simplemente no le preguntaste a tu proveedor para poder elegir el criterio correcto. ¿Ok? Es más, si te equivocas en la dirección, ¿no? del proveedor, también invalidan el certificado. Y la aduana puede fiscalizarte hasta 5 años después. Entonces, tienes que tener cuidado cuando tú seas el que emite el certificado, ¿no? Siempre he tenido clientes que han hecho eso, le he dicho, ok, pero cerciórate y asegúrate de que el criterio que vas a utilizar, o sea, el criterio que estás declarando, sea consensuado entre tú y tu proveedor. Si tu proveedor no sabe que tú estás poniendo criterio 1 y es criterio 2, se invalida el certificado y ahí sí pues lloramos todos, no perdemos todos. Es ahí donde entra la autocertificación del origen. Y también existe la declaración de origen. La declaración de origen no necesita un certificado físico como tal. La declaración de origen puede ser incluida en la factura comercial. ¿Quiénes son los que más? La mayoría de acuerdos comerciales tienen esta declaración de origen, ojo, pero son poco usadas por los demás países, hablando como ejemplo de China, que también tiene declaración de origen, pero no la usa mucho. Lo que más se usa, o la que más usa en la declaración de origen, es la Unión Europea, ¿no? En tu factura viene, bueno, tu glosa correspondiente, bueno, tu monto, ¿no? Todo lo que vas a pagar. Y en la parte de abajito dice la glosa específica para la declaración de origen. Si te comiste una coma, si pusiste una palabra que es un sinónimo de lo que se escribió en el acuerdo, no vale, lo invalida. ¿Ok? Entonces tiene que ser literal lo que dice en el acuerdo.
Colocan esa glosa, ponen el número autorizado del exportador de tu proveedor y con eso pues puedes hacer la importación o la declaración correspondiente sin necesidad de un certificado de origen. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro con respecto a los sistemas de certificación de origen? O sea, profesor, que valdría más que lo haga una entidad para así no equivocarnos, a que hacer una por nosotros mismos. ¿Cómo? Que valdría más la pena hacerlo que con una entidad del Estado que hacerlo nosotros mismos, una declaración o tal vez, como usted dice, una autocertificación. Tal vez al final al cabo nos equivocamos y como ustedes nos perjudicamos, ¿no? Sí y no, o sea, todo tiene su ventaja, su pro y su contra, ¿no? Con respecto, por ejemplo, como les decía, la autocertificación, en este caso, solo aplica para algunos países y uno de los más usados es Estados Unidos. Estados Unidos tú puedes utilizar o puede ser firmado por ti como importador, por el exportador o por el productor, por cualquiera de las tres personas. Lo que sí se tiene que tener en cuenta es el tema del criterio, como te decía. Si es que vas a emitir certificados, tienes que estar acorde con el criterio que tu proveedor vaya a decir si es que en una eventualidad le preguntan, ¿no? Si el proveedor dice 1 y tú pusiste 2, entonces frito pescadito. Pero si tú le dices al proveedor, oye, yo voy a hacer mis certificados y voy a aplicar el criterio 2, ¿está bien? ¿Te parece bien? ¿Estás de acuerdo? Quedamos en eso. Y él te dice, sí, perfecto. Criterio 2. Viene la SUNAT y le pregunta, ¿qué criterio utilizaste? 2. ¿Y tú qué criterio pusiste? 2. Ah, ok, entonces, bien, perfecto. No dije nada, no pasó nada, liberaste bien, todo aplica, todo bonito, nadie se perjudica, ¿no? Pero es más que nada en el tema de la autocertificación de los Estados Unidos. Con Estados Unidos no existe una entidad gubernamental que emita los certificados, ¿sí? No existe ninguna entidad con respecto a la certificación con Estados Unidos. ¿Ok? Porque dentro del acuerdo no hay un marco para eso. Entonces, por eso también yo no puedo ir, por ejemplo, a la Cámara de Comercio y decirle, denme un certificado de origen emitido porque voy a exportarlo a los Estados Unidos. Ellos van a decir, pero señor, usted puede hacer su propio certificado y firmarlo usted. No necesita ninguna firma de nosotros. Ah, espera. Cosas que yo también he gastado, por lo que tú has gastado. ¿Ok? Hay audios por ahí que se filtran. Cuidado con los audios, que estas conversaciones son grabadas. Estas clases, perdón, son grabadas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no es que convenga más utilizar una entidad gubernamental que autocertificarnos nosotros mismos. No, sino que existen certificados que necesitan una entidad y otros certificados que no necesitan una entidad, pero que puedes autocertificarte tú mismo. Entonces, en ese sentido, pues si te autocertificas, simplemente tienes que tener cuidado, nada más. No tienes que ser cuidadoso con eso. No es que, ya entonces me autocertifico y voy al Ministerio del Exterior y les digo, ponme un sellito y ya con eso avalo o me cubro. No, porque te van a chotear y te van a decir, no, señor, aquí no firmamos certificados de origen que sean para Estados Unidos o Canadá, que creo que es el otro que te permite hacer lo mismo. ¿Ya? Entonces, voy a déjenme un minuto que había yo visto esta de aquí.
creo que acá debo tener uno. No. Les prometo que para la próxima clase les traigo ejemplos de los certificados de origen, ¿ya? Porque los que tenía me parece que han sido borrados. Entonces, no se pueden ver, ¿ya? Pero, bueno, más o menos así es un certificado de origen de China, ¿no? Aquí ven, como pueden ver ahí, ¿no? Ustedes, este es el sello de la entidad, es más, en el casillero 13 dice certificación, ¿no? Entonces, aquí en el 12 es el sello del exportador y aquí en el 13 está el sello de la entidad gubernamental, ¿no? En este caso la han tapado, la han borrado. A ver, vamos a ver si es que encontramos. Este de aquí, que encontré en internet, es de la Unión Europea. No sé si se llegue a ver. No creo que se llegue a ver. Ah, no, este es de China. Ese es el certificado de origen de China, por ejemplo. En la Unión Europea. El de la Unión Europea es así, ¿no? Bueno, acá no está lleno. Ya, ese de aquí, por ejemplo. Espero que se vea bien. Igual yo también tengo certificados de origen. Pero ajá, este de acá. No, por ejemplo, este es de la Unión Europea. Así, bueno, se coloca. Y en la parte de acá abajo, ¿no? Se firma, fecha y firma del exportador. Y aquí en el visado de la aduana, lo firma en este caso la aduana europea. ¿Ok? Y el certificado de origen de Estados Unidos, no sé si saldrá aquí, pero no, esos no son. Pero el modelo se puede descargar ajá, este de acá. Este, por ejemplo, es un modelo de certificado de origen de Estados Unidos. No sé si se ve. Vamos a ver si se puede. Ajá. Así es, un modelo de certificado. Bueno, este es el modelo como tal, ¿no? que está en internet. Esta es una autocertificación, ¿no? Entonces acá tú pones el nombre de importador, exportador, productor, periodo, etcétera. Ya más adelante vamos a ver específicamente cada tratado importante, ¿ya? Y acá donde dice autorización o firma autorizada es la firma de tu representante y acá en la empresa pones la empresa, no sé, por ejemplo, pones aquí la firma autorizada, empresa importadora peruana S.A., nombre, no sé, Camila Cueva y cargo analista de e-commerce. ¿Ok? Y listo, con eso es válido el certificado. ¿Ya? Y como les digo, igual les prometo que voy a, mejor dicho, tratar de traerles unos certificados para la próxima clase. ¿Ya? No sé por qué se borraron. Bueno, sigamos.
Entonces, esos son más o menos las certificadoras. ¿Qué certificación? La certificación por entidades, ¿no? Está emitida por entidades habilitadas, ¿ok? Está emitida por entidades habilitadas, no por cualquier entidad, como les decía, ¿ya? Hay una lista de entidades, están sus sellos y sus funcionarios y sus firmas. Generalmente existe un formato preestablecido para cada certificado de origen, ¿ok? Y eso lo podemos ver en el portal de la SUNAT, consulta de entidades y funcionarios, que ya vamos a revisarla más adelante. Estos son los acuerdos o los orígenes por entidades, ¿no? Estos son más o menos los que tenemos. Y aquí está en el portal de SUNAT, ¿ok? Este es el portal de SUNAT, operatividad aduanera de frente, y luego certificados de origen. Y dentro vamos a poner, por ejemplo, la consulta de funcionarios. Aquí pusimos Colombia, ¿no? Y aquí me va a salir la relación de entidades extranjeras de sus funcionarios habilitados y cesados en el país de Colombia, ¿no? Como ven aquí, por ejemplo, acá está el Instituto Colombiano de Comercio Exterior, INCOMEX, ¿no? Que puede certificar para la CAN, pero en este caso, esta entidad ya está cesada, es decir, no está habilitada. ¿Ok? No está habilitada. Pero sí está habilitado, por ejemplo, el INCOMEX, la región de Bogotá en Cundinamarca, o el INCOMEX regional de Arauca, o el INCOMEX regional de Bucaramanga, ¿no? De cada uno de sus entidades. No te preocupes, Emi, bienvenida. Como te digo, y para todos es en general, si tienen algún problema de tiempo, de todas maneras entren, ingresen, por favor, y vean las repeticiones de las clases. Ya vean las repeticiones de las clases para que no se retrasen, para que no digan, oye, eso no escuché, o eso no lo vi, o eso no lo entendí. ¿Ya? Ya, vamos a ver este tema directamente desde la raíz. Vamos a entrar a operatividad aduanera. ¿Ok? Vamos a entrar a operatividad aduanera, aduanas, aquí. Operatividad aduanera. ¿Ok? Esta es la página de operatividad aduanera. Y vamos a ir a la parte más o menos media, intermedio, tirando para abajo. Está por acá, ¿no? Más o menos intermedia, un poquito más para abajo, nos dice certificados de origen. Si no sabes dónde buscar o se te hace difícil, pones certificado, pones origen, a ver, origen, y te va a salir. Es el segundo, ¿ok? Certificados de origen. Hacemos clic aquí y colocamos el país al cual queremos exportar nuestra mercancía o importar nuestra mercancía, ¿ok? Y verificamos cuáles son las entidades que están habilitadas o que nos ayudan con respecto a la emisión de certificado de origen. ¿Ya? Por ejemplo, en Perú, vamos a ver. ¿Quiénes son las entidades certificadoras? No hay nadie. Todos están habilitados, pero no tienen un funcionario. No, vamos a poner Colombia, por ejemplo. Colombia. No. Ya, por ejemplo, Colombia, ¿no? Este es el que vimos en el ejemplo de la diapositiva, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Colombiano de Comercio no está habilitado, está cesado, ¿no? También está cesado, ¿quién? El MINCOMEX de la región de Maicao, debe ser una región de Colombia, o de la región de Leticia, Amazonas, debe ser otra región de Colombia, ¿ya? Pero ¿para qué me sirve esto? Primero, para ver si es que la persona o la entidad que ha emitido el certificado de origen está habilitada o no, ¿ok? Supongamos, ¿no? Lo emitió la MINCOMEX regional de Bogotá. Muy bien, entramos aquí, ¿ya? Y verificamos que la persona que ha firmado ese certificado de origen esté habilitada. Por ejemplo, si lo firmó el señor Diego Vera,
Vera Cuadros, acá está, Diego Vera Cuadros, este es un número o código autorizado para poder firmar, ¿no? Acá lo dice en la parte de arriba, número de registro de firma. El señor Vera Cuadros no está habilitado, está cesado. Eso quiere decir que el certificado de origen que me han dado no vale, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene firma, no está firmado por una persona habilitada. En cambio, si lo firmó la señora o la señorita Adriana Janet Parra Pérez, ¿no? Que está en la parte de acá, con número de registro 10936, entonces sí está habilitada esta persona, esta señora o esta señorita, sí está habilitada. Entonces el certificado sí es válido, ¿no? Esto de las entidades certificadoras es eh, generalmente para la mayoría de países, ¿no? Por ejemplo, en el caso de China, ¿no? Vamos a ver aquí, vemos que todos dicen cesado, ¿no? Y que solamente algunos dice habilitado, ¿ya? Pero estos habilitados, mejor dicho, estos habilitados no están habilitados por entidad, ¿no? Sino están habilitados por la aduana que los realiza, en el caso de Shenzhen, Guangzhou, Wuhan, Qingdao, ¿no? Distrito, aduana de Qingdao, distrito de la República de China. Esto quiere decir, ¿no? Que si entras acá no va a haber nada, ¿ok? Pero que si está firmado por la aduana de Qingdao, entonces está habilitado. Generalmente con China no se tiene muchos problemas porque obviamente, para empezar, que el trámite del certificado de origen en China es digital, o digital en el sentido de que tienes que hacer una solicitud, ¿ok? Tienes que hacer una solicitud dentro de sus sistemas, ¿no? Tienes que hacer la solicitud a la misma entidad, ¿no? Gubernamental, y obviamente pues ellos no te van a mentir ni te van a decir, ok, estoy haciéndolo firmar por alguien que no corresponde, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver otro, no, China no, Chile, ¿no? Por ejemplo, en Chile, ¿quiénes están habilitados? Está habilitado el Ministerio de Cultura y Corporación, Corporación Nacional Forestal, ¿está habilitado? No, está cesado, no está cesado. Pero quien sí está habilitado, por ejemplo, es la Sociedad de Fomento Fabril. Esto sí, ellos sí están habilitados. El Servicio Nacional de Pesca también está habilitado. La Sociedad de Fomento Fabril SOFOFA, que no es el mismo de acá arriba por si acaso, ¿ok? Este es APES, Alianza Pacífico. Y SGP es SGP, no me acuerdo muy bien cuál es, la verdad, ya, pero aparece el nombre en el certificado. ALC es Acuerdo de Libre Comercio, EXPAR 4, ¿ok? Cuando tengamos un certificado de Chile, por ejemplo, tenemos que ver el formato en el cual está realizado, ¿sí? Por ejemplo, puede tener formato de LC o de AP, que es Alianza Pacífico. Así, básicamente es eso lo que nos ayuda a poder ver el tema de los cuadros funcionarios. Vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos, son 8 y 10 exactamente. Nos reencontramos a las 8 y 20, por favor, para que podamos volver a retomar los temas. Bien, gracias.
seguimos. Seguimos con esta parte, autocertificación de origen. ¿Ok? Con respecto a la autocertificación de origen, como ya les venía mencionando, puede ser emitido por el exportador, por el productor o por el importador. ¿Ok? En el tema de autocertificación se necesitan los datos mínimos o formato certificado de origen, ¿no? Que es un modelo ya preestablecido. No existe un registro de exportadores, ni un registro de productores, ni de importadores, ¿no? En algunos países, en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, para poder aplicar a la declaración de origen, tienes que estar certificado, ¿no? O tienes que tener un registro de exportador, ¿no? Para poder emitir esta declaración. Y el emisor es responsable por la información contenida en el certificado de origen. Por eso les decía que hay que tener cuidado, que hay que tener criterio y sobre todo que hay que tener la información veraz, ¿no? La información veraz, la información que sea necesaria para poder sustentar este tipo de certificados, ¿no? Por ejemplo, en el cuadro anterior, en este cuadro de acá, esos son los países que están, que es necesaria una entidad, ¿no? Que las emita, ¿no? Por ejemplo, Perú, por ejemplo, Cuba, por ejemplo, el Mercosur, la Comunidad Andina, Singapur, China, los estados de la Alianza Económica en ALC, no me acuerdo muy bien cómo era, Corea, Tailandia, México, Japón, Panamá, Unión Europea, Costa Rica, Venezuela y Alianza del Pacífico, ¿no? Y el Tratado de Libre Comercio con Honduras también. Y con respecto a la autocertificación de origen, acá está, por ejemplo, ven, es Estados Unidos, es Canadá, es Singapur y es Corea, ¿no? Previsto, pero aún se continúa aplicando la certificación por entidades. O sea, en Singapur está prevista la declaración, la autocertificación de origen, pero aún se sigue utilizando la certificación por entidades, ¿no? El más usado de estos acuerdos es con Estados Unidos y también con Canadá. Y la declaración de origen. ¿Qué es la declaración de origen? La declaración de origen completada por un exportador autorizado o sujeto a condiciones por cualquier exportador. Lista de exportadores autorizados, lista de exportadores autorizados, su estructura de número, se ha repetido. Texto de declaración de origen y condiciones para completar la declaración de origen. ¿Ok? En el tema de la declaración de origen, como les decía, se tiene que tener un listado de exportadores autorizados para poder utilizar y esta lista tiene una numeración, ¿no? O un número autorizado, ¿no? Completada por un exportador autorizado o sujeto a condiciones por cualquier tipo de exportador. Esta declaración de origen puede ser emitida en la misma factura comercial o también puede ser emitida en una hoja adicional, como con el título de declaración de origen, ¿sí? Tienen que también, puede también usarse de esa manera. No necesariamente o siempre tiene que venir en la factura, sino también puede utilizarse como una hoja adicional. Ojo, esta hoja adicional no tiene un formato específico. Tiene las palabras que deben contener, pero no es que diga, no sé, que tiene que tener título de declaración de origen, la fecha, firma y cosas por el estilo, no. Sino tiene que básicamente contener lo que la declaración de origen indica, ¿no? ¿Con quiénes tenemos este tipo de acuerdo de declaración de origen? Pues lo tenemos con los estados de la ALC, Perú, Corea, los acuerdos de la sociedad entre Perú y Japón, Panamá, la Unión Europea, Costa Rica y Honduras. ¿Ok? Vamos a ver, ejemplo de declaración de origen. Esto está aquí, por ejemplo. Vamos a ir al acuerdo comercial con la Unión Europea, acuerdos comerciales, .gov.pe, y denme un minutito para cambiar.
Ya, vamos a ver. Esa es la declaración de origen con respecto al certificado de origen de la Unión Europea. ¿Ok? Esa es la solicitud de certificación de circulación de mercancías. ¿Ok? Este es el certificado de origen como tal. ¿Ya? Es un modelo, obviamente. Y esa es la declaración del exportador. ¿Ok? Aquí hay una declaración del exportador. ¿No? Esa es la declaración del exportador. Y más abajo está la declaración en factura. Dice, la declaración de factura cuyo texto figura a continuación se expedía utilizando una de las versiones lingüísticas siguientes y de conformidad con la legislación nacional de la parte exportadora. Si la declaración se extiende a mano, debe escribirse con tinta y en caracteres de imprenta. La declaración de factura se extenderá de conformidad con las notas al pie de página correspondientes. No será necesario reproducir las notas de pie de página, ¿ya? Por ejemplo, en búlgaro se escribe así. Y esta es la versión en español, ¿ok? Esta premisa o este punto debe estar declarado tal cual dice aquí, ¿no? Por ejemplo, si tu mercancía viene de España, dice, el exportador de los productos incluidos en el presente documento, autorización aduanera de la autoridad gubernamental competente número, y acá ponen el número de autorización, declara que salvo indicaciones de sentido contrario, los productos gozan de un origen preferencial español, ¿no? En español o de la Unión Europea, o pueden colocar lo que deseen. Vamos a ver qué es lo que dice, por ejemplo, en estos puntos. ¿Qué es lo que dice en el punto 1 y en el punto 2? ¿Ok? Están las diferentes versiones en Letonia, Lituania, Hungaria, Maltesa, etcétera, etcétera. Portugués, inglés. Ya, ok. Creo que aquí, acá está. Dice, cuando la declaración de factura se efectúe en un importador autorizado en el sentido de lo dispuesto en el artículo 21 del presente anexo, deberá consignarse en ese espacio el número de autorización del exportador autorizado. Cuando de la declaración de factura no le efectúe un exportador autorizado, deben omitirse las palabras entre paréntesis o deberá dejarse el espacio en blanco. ¿Ok? Y en el punto 2 dice, indíquese el origen de los productos. Cuando la declaración en factura en su totalidad o en parte a productos originarios de Ceuta y Melilla, en el sentido del artículo 36 del presente anexo, el exportador deberá indicarlo claramente en el documento en el que efectúe la declaración mediante el símbolo CM. ¿Ok? Acá en el punto 2, en el punto 1 y en el punto 2 se tiene que verificar, ¿no? Se tiene que tener en cuenta, creo que me pasé mucho, acá está. Tiene que tener en cuenta esas dos cosas, ¿no? Aquí colocan en donde dice 1, colocan el número de la autorización y donde dice 2, el país del origen. ¿Ok? Eso es con respecto a la certificación. Esa es una declaración en factura. ¿Ok? Solamente esto puede hacer, a ver. Ahora, la declaración en factura, ¿ya? La declaración en factura tiene una particularidad en el caso de la Unión Europea. ¿Ok? Dice, ¿acá se ve? No se ve. Creo que no, muy chiquito. Acá debe verse un poquito mejor. Certificado de la declaración, y acá está, declaración de origen. La declaración de origen o declaración de factura, como nosotros lo conocemos, debe ser completada de acuerdo al formato 4 establecido en el apéndice 4 en el anexo 2 del acuerdo. Muy bien. Listo. Acá dice, la declaración de origen puede ser completada por un exportador autorizado o por cualquier exportador para un envío consistente en uno o más bultos que contengan mercancías originarias cuyo valor no exceda los 6.000 euros. ¿Ok? Entonces, aquí hay una salvedad con respecto a quién emite una declaración de origen. Por ejemplo, si yo
quiero exportar, o quiero, mejor dicho, importar una mercancía de España que vale 15.000 euros, ¿no? Tengo que pedirle a mi proveedor que emita la declaración en origen con su número de autorización. Si me dice que no tiene, entonces tiene que emitir un certificado de origen normal con la entidad gubernamental correspondiente. Ahora, si la mercancía es menor, o sea, no excede los 6.000 euros, es decir, la mercancía en la factura vale 5.000 euros, entonces puede hacerlo cualquier exportador, es decir, cualquier proveedor español puede colocar la declaración en origen y tú vas a poder liberar, ¿no? Tú vas a poder liberar porque no excede los 6.000 euros, ¿ok? Por ejemplo, esta es una particularidad del tratado en el acuerdo comercial que se tiene con, en este caso, la Unión Europea. Igual, cuando nos toque hablar de la Unión Europea, también vamos a tocar este tema, ¿ok? Cada uno tiene sus propias particularidades. Entonces, más o menos ese es un ejemplo de certificado de origen, ¿no? Y declaración en origen correspondiente. ¿Hasta ahí alguna pregunta con respecto a la declaración en origen, a la autocertificación? ¿Hay algo que no les haya quedado claro? Solo una pregunta, disculpe. Dime, Camila. Con respecto a la autocertificación, no lo puede hacer cualquiera, sino uno que esté registrado, así como nos mostró, que esté habilitado. ¿La autocertificación? Ajá. O sea, no lo puede hacer cualquier empresa. La autocertificación sí la puede hacer cualquier empresa. No hay necesidad, es más, aquí lo pongo, no existe registro de exportadores, productores y o importadores. Es decir, no tienes que estar registrado en ningún lugar. En la autocertificación, tú mismo puedes hacer tu certificado de origen, siempre y cuando vayas a hacerlo con estos países indicados acá. Estados Unidos, Canadá, Corea son los tres habilitados, por así decirlo, y Singapur está previsto todavía, aún no hay una confirmación. Pero en el caso de la autocertificación, como bien lo dice en la diapositiva, no existe ningún registro. Tú puedes hacer tu autocertificación. Obviamente lo único que tienes que tener es RUC, no obviamente, no como empresa. Pero no necesitas ir a la Cámara de Comercio, no necesitas tramitar ningún tipo de permiso especial o cosas por el estilo con respecto a este certificado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? ¿Ninguna? ¿Seguros? Entonces esto puede ingresar en la práctica de la próxima semana, ¿verdad? Muy bien. Yo les dije que bueno, iba a haber una práctica la próxima semana. Entonces, vamos a tocar el tema hasta este punto, hasta el tema de las declaraciones en origen, ¿ok? Que les he colocado. Ahora, existen preferencias arancelarias, tratados, acuerdos comerciales, que son los más importantes, ¿no? Que son más que los más importantes, los más recurrentes, los que más rédito, frecuencia o valor le dan o le agregan, en este caso, al tema al tema nacional, al comercio nacional. Estos son algunos de los que vamos a tocar. Vamos a tocar uno por uno de ellos. Vamos a hablar del TPI 100, que es la Comunidad Andina de Naciones, que, bueno, nosotros conocemos como la CAN. También vamos a hablar del tratado que tenemos con el Mercosur, que es el TPI 358. Este código o este TPI que les estoy colocando acá es el código con el que ustedes van a colocar y liberar una mercancía.
¿ok? Entonces, una vez para que obviamente puedas aplicar una certificación, no solamente tienes que emitir el certificado de origen, sino decirle a tu agente de aduana, oye, tengo el certificado de origen, aplica la liberación. ¿Qué significa aplica la liberación? Significa que tu agente de aduana tiene que transmitir electrónicamente un pequeño código, que en este caso se está detallando en cada uno de los acuerdos que están en la parte de acá, que le indica a la aduana que esa mercancía está liberando un porcentaje o un ad valorem, ¿no? Que corresponde a un tratado en específico. Por ejemplo, si se transmite el TPI 100, perdón, el TPI 100, entonces el sistema va a entender que esta mercancía es originaria, por ejemplo, de alguna comunidad, en algún país miembro de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Y que bueno, que es originario de ahí y que se está haciendo alguna liberación de ad valorem, ¿no? Correspondiente. Entonces, lo que el sistema va a hacer es verificar que el código que tú hayas lanzado, que tú hayas colocado al momento de enviar la información vía teledespacho para la numeración de la RAM, sea el correcto. Aparte de algunos criterios que te pide la misma estructura del teledespacho con respecto al TPI. ¿Cuáles son esos criterios? Por lo general son el tipo de certificado de origen, es decir, un certificado individual, un certificado global, un certificado parcial, etcétera. La entidad, o en este caso, bueno, la entidad o el productor o el exportador o la persona que emite el certificado, el criterio de origen, ¿no? Que es algo muy importante, como les decía. En cuarto lugar está si hubo tránsito o transbordo de la mercancía, que también es otro punto muy importante, ¿no? Porque, como les comentaba, hay muchos países, o hay algunos países, que en este punto lo contemplan, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta que las mercancías pues sufren tránsitos o transbordos en el trayecto de la carga. Por ejemplo, ¿cuánto dura un tránsito o transbordo de China hacia el Perú? ¿Saben ustedes? ¿Conocen? ¿Saben? A ver, si lo saben, pónganlo ahí en el chat o activen su micro. Si lo saben, ya no hacen la práctica. ¿No saben? Bueno, por lo general son 40 días, ya son 40 días de tránsito desde China hacia el Perú, y obviamente en ese trayecto va a pasar por el Canal de Panamá. Dependiendo del tipo de nave en realidad que están utilizando, o que se está utilizando, o que se ha cargado en China, es si es que va a realizar o no transbordo. ¿Cómo es esto? En el Canal de Panamá, piña Luis. ¿Cuál fue la pregunta? Dice Jason. Al toque, ¿no? No están atentos, pues no están atentos. Un mes, dice José Chapiama. No, son 40 días. 40 días aproximadamente. Puede ser más, puede ser menos también. Estas cargas de China generalmente no, siempre pasan por el Canal de Panamá. Dependiendo del tipo de nave que se ha embarcado, es que se decide si se hace tránsito, si se hace transbordo de mercancías. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hay naves que se llaman Panamax y hay naves que se llaman Post-Panamax. Las naves Panamax son las que pueden pasar por el Canal de Panamá. Las naves Post-Panamax son demasiado grandes para pasar por el Canal de Panamá. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas naves Post-Panamax? Mueven la mercancía a naves un poco más pequeñas, naves Panamax, que pueden pasar por el Canal de Panamá e ir a los diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, si no sé, el contenedor en un principio ingresó en la nave MSC Briana, que es una nave post-Panamax, ¿no? Entonces llega al Canal de Panamá y no va a poder, pues, pasar por el canal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mueven la mercancía, mueven los contenedores hacia otra nave. Entonces ya no va a estar en la MSC Briana, sino va a estar en la MSC Argentina, ¿no? Son nombres ficticios, es un ejemplo nada más.
por si acaso. Entonces, en ese momento ha habido un tránsito a transbordo, ¿ok? Entonces tienes que declarar ese tránsito a transbordo, o tienes que indicar si ha habido un tránsito a transbordo en el momento del trayecto de la mercancía, ¿ok? ¿Hay algunas excepciones al tránsito a transbordo? Sí, sí hay muchas excepciones, generalmente por temas de Canal de Panamá. Por ejemplo, si es que eso sucede, si sucede lo que le estaba comentando en el ejemplo, que pasan de unas naves grandes a unas un poco más pequeñas para poder pasar por el canal, eso no se considera como un tránsito o transbordo como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ha sido, pues, algo necesario o absolutamente necesario para que pueda seguir el tránsito de la mercancía. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está pasando, lo que pasa generalmente. Esa es una figura. Otra figura puede ser que, por ejemplo, la carga venga de España, ¿no? Claro, venga venga de Brasil, por la parte de abajo, ¿ya? Venga de Brasil por la parte de abajo, pero hizo viaje primero a Chile, ¿ok? Primero hizo viaje a Chile y después vino a Perú. Pero en Chile, no sé, se avería la mercancía, se avería la nave y deciden cambiar las mercancías a otra nave, ¿no? Entonces, en ese momento, en ese caso, sí ha existido un tránsito a transbordo, pero ese tránsito a transbordo ha sido también algo absolutamente necesario, uno, y dos, que todo el tiempo ha estado bajo control aduanero, es decir, la mercancía no ha sido abierta, no ha sido nacionalizada, no ha sido inspeccionada por otra entidad que no sea una entidad gubernamental. En ese sentido, tampoco pierde su originalidad, tampoco perdería su originalidad. Caso contrario sería que si la carga llega a Chile, la dejan allá en Chile, se queda como 3 meses y después la traen a Perú y quieras aplicar un certificado de origen, ¿no? De Brasil, por ejemplo. En ese caso no corresponde. ¿Por qué? Porque la carga no ha estado pues bajo control aduanero, sino bajo control de un tercero o bajo control de otra persona. Entonces esos datos son los que, y la fecha de embarque, obviamente, son los datos que viajan. Primero el tipo de certificado, perdón, primero el tipo de TPI, correcto, ese es el TPI que debe viajar, el número de TPI que debe viajar, el código que debe viajar. Dentro de este código, los datos que lo acompañan generalmente digo generalmente porque pueden haber datos adicionales como no, ¿ok? Tengan en cuenta eso. Generalmente son el tipo de certificado, si es un certificado para un solo embarque, para varios embarques. En segundo lugar, el emisor del certificado, el nombre de la empresa emisora del certificado. En tercer lugar, el criterio de origen, ¿ok? El criterio de origen. Tercer lugar, el criterio de origen. En cuarto lugar, si hubo tránsito o transbordo de la mercancía, ¿ok? Y en quinto lugar, la fecha de embarque o la fecha de salida de la mercancía de puerto de origen. ¿Ok? Esos 5 datos son los 5 datos que viajan generalmente para la aplicación del tipo de certificado de origen. En este caso, por ejemplo, para la comunidad andina, tú vas a colocar el código 100. Para el Mercosur, ALADI AC58, es el TPI 358, ¿no? Para el acuerdo con Chile, hay un acuerdo de libre comercio con Chile, Perú-Chile, que es el TPI 338, y también hay un acuerdo con la Alianza Pacífico, así como también lo hay con Colombia, que es parte de la CAN, ¿ok? Entonces, para eso son otro tipo de TPIs, pero más o menos la estructura es la misma. Acuerdo de integración comercial Perú-México, que es el TPI 809. Y por último vamos a ver estos 4 que son los más usados, por así decirlo, ¿no? El TPI 812, que es el Acuerdo Comercial Perú con la Unión Europea. El TPI 817, que es el Acuerdo Comercial Perú con Reino Unido. Y el TPI 802, Acuerdo Promoción Comercial Perú-Estados Unidos. Y el último, porque es un poco el más tedioso y el más difícil, no, sino es el que tiene más requisitos específicos y si le pones una coma de más, fuiste, es el TPI o el Tratado de Libre Comercio Perú con China.
¿ok? Eso lo vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Vamos a dejar hasta ahí la clase del día de hoy, porque si no, vamos a avanzar muy rápido, ¿no? Entonces, todo esto está previsto para que lo podamos ver de manera tranquila, de manera pausada. Voy adelantándoles que, por ejemplo, en el TPI con la Comunidad Andina de Naciones, actualmente y a partir del 15 de junio, si no me equivoco, se habilitó la certificación electrónica. ¿Qué quiere decir eso? Antes, pues, tenías que ir a la entidad y la entidad lo firmaba, lo sellaba. Con la pandemia ya no quisieron hacer eso porque obviamente no puedes moverte, ¿no? Entonces lo que dijeron fue, vamos a hacerlo electrónicamente, ¿ok? Pero electrónicamente para ellos era utilizar el mismo formato anterior y colocarle una imagen de la firma y sello del funcionario, ¿no? Y así como ellos colocaban una imagen de la firma y sello del funcionario, el exportador también tenía que colocar una imagen de su firma y su sello, ¿no? Para poder cumplir con el acuerdo, con el tratado. A partir del 15 de junio de este año, eso se modificó. Ya no es necesario que lo firmen o le pongan esta imagen que a veces incluso era muy borrosa y muy tediosa. Entonces ya no es necesario que lo firmen, sino que simplemente hagan la transmisión electrónica a través de la BUCE, que está interconectada con las entidades gubernamentales de Colombia. Entonces, ellos te dan el número de certificado de origen. ¿Ok? Ellos te dan el número de certificados de origen y a través de el número de certificado, tú entras a la BUCE, que es la ventanilla única de comercio exterior aquí en Perú, y pones el número y te bajas el certificado final, ¿no? Que es el certificado ya electrónico. No tiene ninguna firma, solamente tiene los nombres del funcionario o de la funcionaria que lo firma y del el productor o la persona que ha emitido el certificado de origen. ¿Ok? Vamos adelantándoles eso como una pequeña entrada al TPI 100. ¿Alguna pregunta hasta ahí? De los que hemos visto, ¿hay algún tratado que ustedes quieran conocer en específico? ¿Quieran ahondar un poco más? Quizás si me lo ponen puedo colocar más información, puedo buscar más información, o sea, de que vamos a tener imágenes con con los, con los certificados de origen, los vamos a tener, obviamente, porque tenemos que ver o manejar el documento. Pero ¿hay algún tratado en específico, por ejemplo, que no esté aquí en estos 8 que estamos viendo o que vamos a ver en clases? ¿Hay alguno que ustedes digan, no, yo quiero conocer el que es, no sé, pues con Cuba, o con Corea, o con Canadá, ¿no? Que no está aquí tampoco. No hay ninguno, está bien, tengo su aprobación para seguir con estos certificados o no. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ya, muy bien. Entonces, si es así, vamos a tomar lista para poder ver los temas anteriores.
Tenemos tratado con Rusia, dice Fresia. No, no tenemos ningún tipo de tratado con Rusia o la Federación Rusa por el momento, Fresia. Miren, acá encontré un certificado de origen de China. Este es un certificado de origen de China, por ejemplo. ¿No? Igual cuando ya nos toque vamos a verlo más a fondo, ¿no? Pero más o menos así es un certificado de origen de China. Ya aquí están las mercancías, la partida arancelaria, el criterio, ¿no? ¿Por qué es tan complicado el certificado con China? Dice Luis Nureña. Bueno, ya cuando lo revisemos vas a ver de verdad si es que es o no es complicado. ¿Ya? Aquí están cómo se llena, está en inglés, ¿ya? Acá están, por ejemplo, los criterios que se utilizan, ¿no? Acá dice, los productos son obtenidos íntegramente y producidos en el territorio de las partes. Definido el artículo 2, dice enteramente producidos, ¿no? Incluido y requerido en el anexo 4, producto específico de reglas de origen, BWO, ¿no? Entonces aquí, acá, bueno, cada uno tiene su criterio. Aquí, estos son los criterios de China. Yo los voy a traducir y se los voy a pasar en español, no se preocupen. Esta es la entidad certificadora en el casillero 14 y en el casillero 13 es el exportador, ¿no? Quien lo emite. Ya. Más o menos así es el certificado de origen. Por ejemplo, este es el importador Home Centers Peruanos S.A. ¿Ya? Ya, Luis, cuando nos toque el certificado de origen de China, cuando les explique, me dice si es complicado o no es complicado. Vamos a tomar lista antes de que nos gane el tiempo y tengamos que salir. Me estaba olvidando de esto. Muy bien, vamos a tomar lista, por favor, oído a la asistencia, oído a la música. Hoy día es 14, miércoles 14 de julio. Para los que trabajan, ya les han pagado su gratificación o mañana se la pagan. Por favor, activan su audio o mandan un mensaje por el chat o envían una paloma mensajera, algo, pero dentro del tiempo que les doy para que puedan responder. Ya, por favor. El Vivar, Daniela, al toque. Era copy y pega nomás en mi mano. Jason Jesús. Jason Jesús. Muy bien. Angélica María. Camila Cueva. Presente. Alexa Fernanda. Mari Emelín. Selene. Ay, me pide algo que comer, que tengo hambre. Presente, profesor. Dale de comer, Emelín, por favor. No se queje que tiene hambre. José Carlos. Presente. Disculpe, profe. Roger. No te preocupes, Emily. Si haces de más, me mandas, por favor, por delivery, ¿ya? Roger Steve. Roger Steve. Roger Steve a la 1. Roger Steve a las 2. No ha venido hoy día. Luis Enrique. Muy bien. Fresia Yanitza. Fresia Yanitza. Muy bien. Fresia, me parece que estás entrando con 2 cuentas o con 2 usuarios. Fresia. No. A ver. Ahorita no está, pero hace un rato vi que había 2 Fresias. Una que decía Fresia
y otro que decía Frecia Pozo. Muy bien, Jorge Luis. José Miguel. Muy bien. ¿Y Uriel Estrella nunca vino o nunca viene? ¿Uriel Estrella está? No, ¿no? Uriel Estrella. Uriel Estrella. Uriel como el arcángel. No está. Muy bien, guardar. Listo. Muy bien. Entonces, eso sería todo en la clase del día de hoy. Si quieren, si pueden, lean sobre los acuerdos comerciales que les comenté, que vamos a ver. Lo más probable es que veamos la próxima clase el primero o los dos primeros, ya dependiendo del tiempo. La Comunidad Andina de Naciones y en la NADI, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Ya, lo más probable es que veamos los dos primeros. ¿Ok? Entonces, si no hay ninguna pregunta hasta este momento, hasta ahí, ¿verdad? No hay nada. No hay ninguna pregunta, ¿verdad? Todo correcto. Ok, muy bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, eso sería todo por la clase del día de hoy. Cuídense, por favor, protéjanse de la enfermedad y sobre todo lean. Ya, lean. Sobre todo eso. Lean mucho antes de crear una imagen o un criterio. ¿Sí? Revisa la tarea. Sí, Luis, lo voy a revisar el fin de semana, no te preocupes. El fin de semana, el lunes ya van a tener su primera nota, bueno, su segunda nota, porque el viernes vamos a tener nuestra primera práctica. Le explico rápidamente cómo va a ser la práctica. Va a ser una encuesta, verdadero o falso, o responder algún tipo de respuesta. Son 10 preguntas de todo lo que hemos venido trabajando hasta el día de hoy. Y va a ser el día viernes, ¿ya? Va a ser el día viernes. Lo que todavía no he decidido es si va a ser al principio o al final. Yo creo que lo más probable es que sea al final, ¿ya? Lo más probable es que sea al final. Yo, cuando hago las prácticas, las hago de esta manera. Es decir, tomo generalmente los últimos 30 minutos para que puedan hacer la práctica si la quieren hacer en ese momento. ¿Ok? Igual la práctica va a estar abierta todo el fin de semana hasta el día domingo a el día lunes a la medianoche a las 00 horas. ¿Ok? Lo que sí no sé y quiero que ustedes me digan es que si lo hacemos de una sola, o sea, un solo intento o con 2 intentos. No sé qué les parece. Ojo, como es práctica no es tan, no es tan relevante, no, sino sí es relevante, pero puede ser algo negociable, ¿no? Obviamente que el examen final es solamente un intento, ¿ya? Eso sí, no hay ningún tipo de negociación. Pero no sé si les parece bien hacerlo en un solo intento o en 2, quizás. Depende de ustedes. Claro, si escriben o si hablan, ¿no? Si no, mi criterio es hacerlo en uno solo. Bueno, ya que no hay ninguna objeción, entonces será en un solo intento. ¿Ya? Entonces el viernes vamos a ver eso. ¿Ya? Van a hacer la práctica, 10 preguntas para seleccionar simplemente cuál será la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces eso sería todo. Nos vemos el día viernes a las 7 en punto. Cuídense. Hasta luego.